Nos encontramos en esta ocasión en nuestro programa Diálogos de Ciudad en compañía de dos personalidades queridas y tradicionales de Buenaventura que tienen el privilegio de haber conocido hace más de 50 años a uno de los personajes más representativos de la ciudad, y pasado casi medio siglo todavía el pueblo de Buenaventura le recuerda. Nos encontramos entonces en compañía de la señora Guadalupe Nieva Vivas y con el profesor Armando Olave Cárdenas. Cada uno de ellos desde su condición pudo conocer y compartir pasajes de su vida con el líder espiritual Gerardo Valencia Cano, quien marcó definitivamente la vida de Buenaventura. Y en esta semana se recuerdan los 47 años de su partida física. Con nuestros invitados vamos a hablar para Diálogos de Ciudad, recordando algunas de esas vivencias y preguntándonos qué hizo y por qué, cuál es el mérito de Gerardo Valencia Cano para que un pueblo que pues ha tenido muchísimas dificultades y que no está acostumbrado precisamente a trabajar y a guardarle culto a la memoria y a la historia, todavía recuerde la vida y la obra de Gerardo Valencia Cano. Es un gusto para nosotros tenerlos en Diálogos de Ciudad. Bienvenida, señora Guadalupe. Muchas gracias. Feliz y agradecida de estar aquí en este programa. Muchas gracias. Maestro Armando, bienvenido a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Cordial saludo a la amable teleaudiencia del Pacífico y del mundo para regocijarnos con la interpelación que nos hace la existencia del más inconmensurable personaje que ha pasado por esta región, Monseñor Gerardo Valencia Cano. Bueno, para las generaciones del presente, el 21 de enero del año 1972, Buenaventura sufrió un golpe porque su líder espiritual, no solamente el más destacado, sino que podríamos decir para el momento el único líder espiritual reconocido y querido en la ciudad, falleció de manera trágica. Y como hoy estamos recordando la vida y la obra de Gerardo Valencia Cano, empecemos por ahí, por ese último momento. ¿Cómo cada uno de ustedes recibió la noticia acerca de ese acontecimiento? Empezando por la señora Guadalupe. Le cuento que fue una noticia, bueno, pues algo, sabemos que nos vamos un día, ¿cierto? No se sabe cuándo, cómo ni dónde. Pero que Monseñor murió en ese accidente, un personaje que llegó a Buenaventura, transformó a Buenaventura, despertamos los porteños, porque se estaba pasando por una situación no muy agradable, que toca recordarlo, al padre José Ramón Bejarano. Él nos manejaba como él pensaba que debía ser. Monseñor llegó y cambió todo eso. Entonces, como llegó aquí, se crearon nuevas capillas, nuevas iglesias, colegios que no había, ¿no? Entonces, para nosotros fue bastante doloroso, bastante triste. Yo principalmente lo esperaba. Habíamos conversado en diciembre, él quedó que al regreso de ese viaje iba a mi casa. Quería conocer dónde vivía yo, quería conocer mi familia, mi papá, mi mamá. Pues figúrese. Él dice que Guadalupe se quedó esperando la visita de Gerardo Valencia Cano. Parece que les debía a muchos habitantes de Buenaventura una visita. Si alguna deuda pudo haber quedado pendiente, maestro Armando, el líder espiritual Gerardo Valencia Cano, fue eso, algunas visitas. Sí, porque el enfoque del liderazgo de Monseñor Valencia Cano
fue un poco diferente al del padre José Ramón Bejarano. El enfoque de Monseñor fue un enfoque de amor, amistad, generosidad y mucha aproximación con sus feligreses. Entonces él salía por toda la ciudad a visitar a todos los barrios y hacía presencia física, mental y espiritual en la comunidad. Por eso llegó a ser tan querido. Y como estamos intentando contribuir a la memoria del pueblo de Buenaventura, recordamos entonces, maestro, en el caso suyo, ¿cómo vivió o qué recuerda del acontecimiento cuando se recibe la noticia de que Gerardo Valencia Cano había muerto? Déjeme decirle que ese fue uno de los días más aciagos de mi vida, sobre todo por una circunstancia especial. Monseñor me había conseguido un trabajo en la Casa de Observación de Menores, que quedaba donde está hoy Agua Dulce, al frente del muelle. Y yo estaba allá trabajando cuando ese día a las 6 tenía que recogerme la lancha para traerme a Buenaventura, y no fue el lanchero, no fue el vigilante, nos quedamos en oscuras. Y cuando escucho el rumor que es que Monseñor Valencia había muerto, cuando me doy cuenta de la muerte de Monseñor, encuentro a Buenaventura transformada. Buenaventura transformada, revuelta, acontecida, y nadie podía creérselo. Y mucha gente en su dolor, casi al borde de la locura, reía y decía: no, eso es mentira, Monseñor aparece acá. Esa es de las cosas que pasan, pero él viene. No les cabía en la mente la dimensión de la noticia. Entonces, para mucha gente fue una cuestión que lo sacó de sí. Buenaventura se revolcó, se transformó. Donde está hoy Telecom, no cabía un alma. Todo eso era ríos de gente lamentando el acontecimiento. Y como le digo, mucha gente no se atrevía, para evitar el dolor, no se atrevía a creer la veracidad de la noticia. Veo que todavía se conmueve la señora Guadalupe escuchándolo simplemente hablar a usted, maestro Armando Olave. Y es que estamos hablando de un acontecimiento que tuvo lugar, como ya decía, hace 47 años, el 21 de enero del año 1972. Entonces nosotros debemos preguntarnos quién era Gerardo Valencia Cano, que logró meterse tan adentro del corazón de los habitantes de esa época. Si quisiéramos, señora Guadalupe, contarle a un nieto, a un hijo suyo, a alguien que de esta generación no ha escuchado hablar de Valencia Cano, ¿usted cómo lo explica? ¿Quién fue Gerardo Valencia Cano? Fue un personaje, un ser tan especial en todo lo extenso de la palabra. Fue bondad, fue amor, fue una dulzura única. Ese cariño con que él le hablaba, nos hablaba, en la forma que conversaba con uno, que lo hacía, él se ponía a la par, igual a uno cuando él hablaba. Él no se subía, ¿no? Él no se engrandecía cuando estaba hablando con uno. Entonces yo le diría, comento, yo siempre digo algo sobre Monseñor Valencia. Fue como, no sé si exagero, decir el ángel de la guarda de Buenaventura. Maestro Armando Olave Cárdenas, esta es una tarea que tienen pendientes las personas que han sido seguidoras de Gerardo Valencia Cano y que, como usted, abiertamente manifiestan el interés de contribuir a mantener la memoria de Gerardo Valencia Cano. ¿Quién es Gerardo Valencia Cano y por qué es tan especial? Gerardo Valencia Cano es el líder espiritual que transforma la manera de aproximar a la comunidad a Cristo. Nosotros veníamos, como ya lo dijo doña Guadalupe, de un pastoreo, si se permite el término,
de mucha verticalidad, autoritarismo. La concesión del padre Bejarano era una concesión de superioridad y guianza desde arriba hacia abajo, verticalismo absoluto. Monseñor Valencia Cano nos sentó a la mesa y nos puso a su mismo nivel, nos entregó su corazón y su pedagogía de amor insistía permanentemente en la limpieza de corazón que debíamos tener al tratarnos, no guardarnos cosas y estar listos para establecer verdaderos caminos de amistad, lealtad y confianza. No guardarse nada, decirlo todo y estar orientados hacia el amor de Cristo desde la vocación de amor y servicio al prójimo. Ahora, hay que reconocer que 47 años atrás Buenaventura era una sociedad distinta, ¿cierto? Pues menos habitantes, todo más cercano. Parecía que se podía, por algunas razones, facilitar que el pueblo fijara su atención en una personalidad, ¿cierto? Pero esa personalidad igual respaldó ese magnetismo en acciones, en muchas obras. Recordemos algunas de esas obras que hizo Gerardo Valencia Cano y que de alguna forma pues contribuyeron a que esa Buenaventura se transformara, como dicen ustedes. Guadalupe, ¿cuáles son esas obras que usted considera como destacadas de Gerardo Valencia Cano? La Normal, Juan de Ladrilleros, el Colegio San José, que fue en Pueblo Nuevo, allí comenzó la industrial, fue el Colegio Industrial San José se llamó. El Colegio El IFA, las capillas, ¿no? Para que la gente cercana no tuviera dificultad en llegar hasta que a veces llegaba uno y ya la misa iba por la mitad o se había terminado por la distancia. Entonces se crearon capillas. Algunas otras obras de Gerardo Valencia Cano que fueron proyectadas, fundadas por él, pero quedaron muy en sus primeros pasos y que hoy son reconocidas. Mencionamos el seminario, ¿cierto, maestro? La misma Jesús Adolescente. La aldea Matías Mulumba, Jesús Adolescente. Pero hay una obra que es muy importante y que todavía causa admiración por las distancias tan grandes, y es una institución educativa que fundó en el Bajo San Juan. ¿Ustedes recuerdan esa institución? Es entre comunidades indígenas. Monseñor fundó en el Bajo San Juan varias entidades de servicio a la comunidad. Allá está el grupo UFEMI, que es una congregación de religiosas al servicio sobre todo de los indígenas, y estaba precisamente la escuela de Bajo San Juan. Pero el análisis que hay que hacer tiene que ser un poco más amplio en el sentido de las dimensiones, no obras por obras. Claro. Monseñor atendió la salud, que era la salud contratada, y en la salud contratada tuvo el máximo momento del servicio de salud que ha tenido Buenaventura desde el Hospital Santa Elena, con una playa de científicos que trajo de varias partes del país para que Buenaventura tuviera un hospital de altísimo nivel de desempeño, un hospital que realmente satisfacía las necesidades de salud del pueblo. En materia de educación, Monseñor tuvo la educación contratada y respondió no solamente por las entidades educativas que él creó, sino por toda la educación de Buenaventura. Y en esa época, Buenaventura tuvo renombre nacional en materia de calidad educativa. El Andagoy está entre los 4 primeros colegios, y el técnico industrial estuvo en la trilogía nacional de colegios con el Pascual Bravo de Medellín y Antonio José Camacho de Cali, por encima de entidades que hoy son cosas muy grandes, porque es que el problema de Buenaventura es que no solamente se atacó a la personalidad y el pensamiento de Monseñor Valencia, sino que se atacó desde el Estado central la estructura social de Buenaventura y empezó a deconstruirse lo que ya estaba construido. Buenaventura tuvo golpes durísimos en el sentido de destruir los centros de concentración masiva para pensamiento colectivo,
en el sentido de destruir los servicios que aquí habían. Aquí estuvo malaria, el PIAN, estuvo el centro de higiene, el dispensario, estuvo la cuarentena, donde se revisaba todo hombre que venía del exterior en los buques, primero tenía que ir a ser revisado en la cuarentena, vacunado, tener el pasaporte, ahora sí, el salvoconducto, y ahora sí pisar suelo colombiano. Hoy el buque viene lejísimo y la gente ya está metida aquí porque viene en el lancha y no hay control de nada. Buenaventura es una sociedad organizada. A partir de 1965 empezó el desmonte de lo que era Buenaventura como ciudad. Y allí se encontraron con la aguerrida respuesta de Monseñor Valencia, que fue tan sabio que no solamente se dedicó a él responder por el pueblo, sino que impulsó la mentalidad del pueblo para que despertara, como bien lo decía doña Guadalupe, y empezara a defenderse de los ataques. Por eso Maestro, me gustaría, hasta ahí está bien, me gustaría escuchar la versión de Guadalupe de por qué ella dice que él vino a despertarnos. ¿Cómo lo explica Guadalupe? Porque ocurre que Buenaventura pues había autoridad civil, ¿no? Pero el padre Bejarano tenía más poder que el alcalde, que las otras autoridades. Y éramos como corderos, ¿no? Lo que el padre Bejarano decía, eso era lo que se hacía. Si a él le provocó quitarle el apellido a usted, el apellido de su papá, se lo quitaba. Eso llegó a ser el padre Bejarano. ¿Y qué vino a hacer Gerardo Valencia Cano? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? A enseñarnos a vivir, a enseñarnos cómo se debe vivir en lo religioso, en lo espiritual, en lo moral. Bueno, maestro, ¿qué puede usted decir acerca de la explicación que da Guadalupe? Sí, es muy cierto. Monseñor cambió la dinámica de que el padre Bejarano iba el papá y la mamá con el niño a bautizarlo y decía, ¿son casados? Decían no. Entonces escribe ahí padre desconocido, aunque el padre estuviera allí. Y no le podían poner el apellido del papá al niño porque, pues, entonces, con Monseñor todo eso cambió. Monseñor simplemente atendía a la gente y los inducía a responder con cariño por esa nueva criatura y a prodigarle todo lo necesario para ser una persona de bien. Entonces, son enfoques, el autoritarismo y el enfoque de amor cristiano que pone al otro en igualdad de condiciones para crecer en la moral, en lo espiritual y en todo. Lo que le he entendido a usted, maestro Armando, y a muchas personas que siguieron a Gerardo Valencia Cano es que además él les pidió, en cierta forma, cuando usted dice despertar, es que dieran algunos pasos de rebeldía, como un pueblo que había estado sometido durante muchos años. ¿Cómo lo puede explicar? Bueno, de pronto no tanto como rebeldía, pero sí despertar ante la realidad, en el sentido de asumir con mucho más protagonismo, ¿sí?, las obligaciones ciudadanas y las tendencias hacia la liberación de tanto oprobio, de tanta cosa que había sucedido. Porque Buenaventura, esta región del país ha sido la más golpeada por la violencia en los 52 y más años de violencia que se habla en este país. Entonces, la gente tenía unos niveles de sumisión muy terribles. Por eso, Monseñor Valencia fue enviado del Baupés para acá por Monseñor Builes con la misión precisa de ir a aplacar unos negros revoltosos que hay en Buenaventura, ¿sí? Y él llegó acá y se encontró con todo lo contrario. Por eso escribió su poema ¿Por qué no te levantas? Porque cuando él llegó aquí dijo, no, esta gente lo que tiene que es levantarse, esta es oprimida, aquí no hay nada que aplacar, aquí hay que levantar el espíritu de la gente para que aprenda a reconocerse como ser humano y empiece a luchar por sus reivindicaciones. Bueno, ya han pasado 47 años, Guadalupe. ¿Qué ha ocurrido con esa memoria, con esas personas que conocieron a Gerardo Valencia Cano? ¿Qué nos puede usted decir desde ese momento hasta acá? La verdad no sé ni qué términos utilizar para explicar qué pasó. En mí
existe y existirá Monseñor Valencia Cano. Maestro. Su enseñanza, su acompañamiento. Maestro, ¿qué ha ocurrido? Porque definitivamente, si bien hay un grupo de personas que profesa y manifiesta el interés por conservar la memoria de Gerardo Valencia Cano, y podemos decir que todavía en Buenaventura es una de las personalidades que tiene un reconocimiento, pues el tiempo es abrumador, y en una sociedad que no está preparada para reconocer su historia, empezando incluso por el presidente de la República, que lanza datos que desubican, pues no podemos decir mucho del pueblo de Buenaventura. En el caso de Gerardo Valencia Cano, ¿cuál es su análisis? Mira, a propósito de lo del presidente, eso no es ningún lazos, eso no es falta de conocimiento, eso es intencionalidad precisa para lograr objetivos. Más grave todavía, maestro. Son intencionalidades. Intencional. Eso tiene su fondo político. Claro. En el caso de Monseñor Valencia Cano despertó más al país, al gobierno, a la iglesia central, que al mismo pueblo, porque inmediatamente empezaron todas las estrategias de borrar su pensamiento, todas las estrategias de acabar con lo que él había construido. Entonces, lo grave ahí es que cuando llega Monseñor Heriberto Correa Yepes a posesionarse, lo primero que dijo en el Coliseo, que quedó casi medio, fue: no he venido a emular a Valencia Cano. Yo no he venido a recorrer puentes y chambas, ni a meterme en pantanos para que me digan que soy bueno. Entonces, cuando la gente escuchó eso, empezó a salirse del Coliseo, ¿sí? Y efectivamente, Monseñor Valencia luchó a brazo partido por concienciar los directivos sindicales, y en su época el sindicato de Puerto fue de lo más prestigioso que hubo en el país. Aquí venía el líder José Raquel Mercado, presidente de la CTC, a hacer sesiones con los obreros. Monseñor Valencia Cano hizo venir varias veces a este autor de Chango el Gran Putas, el literato Zapata, Manuel Zapata Olivella. Varias veces vino a interactuar con el sindicato de Puertos, ideas, sus cosas, arengas y pensamientos. Entonces, Monseñor luchaba por la dignidad del empleo y la participación de la comunidad en los recursos que se generaban aquí. Entonces, en cambio, Monseñor Heriberto Correa Yepes, en una ocasión, un grupo de puertos sacó en una quincena 42,000 pesos de pago. Monseñor escribió una página completa del País y otro pedacito con el título La oligarquía de Overol, y en apartes decía: no saben ni dibujar el nombre y ganan más que un gerente. Como que le dolía ese tipo de situaciones. Entonces, allí se prueba lo diametralmente opuesto de las dos filosofías, de las dos enseñanzas. La educación que nos dejó Monseñor, después de haber posicionado el Andagoya, después de haber posicionado el técnico industrial, después de haber puesto la normal en lo más alto, que no comprendo hoy por qué aquí hemos echado nosotros mismos hacia atrás. Si nosotros somos un distrito educativo, la ley nos da la posibilidad de construir nuestra propia educación. ¿Por qué acabar con el bachillerato técnico pedagógico, que era la fuente de empezar a levantar las raíces de un magisterio con autonomía y pertinencia en su pensamiento, en su enfoque, para hacer una educación más funcional, transformadora, pertinente? Entonces se cambia la modalidad del colegio y, entre otras cosas, se cometen errores jurídicos, porque para constituir un ciclo complementario, que es aproximarse a la ley 749 de 2002, se necesita la interacción entre la media vocacional y la técnica superior. Si un colegio no tiene media vocacional de una modalidad, no puede tener técnico superior de esa modalidad. Y a la normal lo que tiene es volver la académica. Entonces, si la vuelven académica, se rompe la posibilidad jurídica de que haya un ciclo superior complementario, porque no puede, no hay coherencia con la ley. Eso, doctora Estina, la Madre Iglesia, eso se discutirá con la historia. Pero, precisamente, Monseñor crea el Seminario San Buenaventura para cultivar la vocación de los negros pobres del Pacífico, porque siempre iban a los seminarios
Y a la última semana salían con un detalle que eran expulsados, rechazados, no tenían vocación. Entonces dijo Monseñor, para que no se les siga quemando el pan en la puerta del horno, hay que formar un centro para cultivar las vocaciones de los negros del Pacífico pobres, que puedan jalonar el trabajo por su gente, porque del interior no van a venir a hacerlo. Y en ese proceso de dañar lo que Monseñor hizo, llegó el momento en que el seminario se convirtió en el colegio más elitista de Buenaventura, donde solo eran los hijos de los ricos y de los grandes militares, ¿sí? Porque la gente humilde no tenía acceso. La realidad es que ya el mismo colegio cambió su vocación, a pesar de que sigue estando en manos de la iglesia, ya no tiene un énfasis académico distinto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Diálogos de Ciudad. Señora Guadalupe, pues a usted muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir parte de esos recuerdos y de esas vivencias, por haberse puesto al servicio de los habitantes de Buenaventura, compartiendo este pedacito de su vida y de su experiencia al lado de Gerardo Valencia Cano. Les cuento que estoy complacida, feliz de haber estado, y ojalá si se pudiera extender, ¿no? Claro, el tiempo cuenta. De todas maneras, muchas gracias, y si se llega a otra oportunidad, aquí estaré. Muchísimas gracias a usted, señora Guadalupe. Con modestia, pero tenemos la obligación de decirlo, este es un espacio que ha intentado juiciosamente abrir cada año su escenario para que personas como usted vengan a recordarnos a los habitantes de Buenaventura del presente el legado y los aportes de Gerardo Valencia Cano. En este año no ha sido la excepción, así que muchísimas gracias a usted por estar siempre tan atentos y por querer compartir con los habitantes de Buenaventura lo que usted recuerda de Gerardo Valencia Cano. A Monseñor Valencia no hay que mirarlo por obras, sino por dimensiones. En la dimensión social fue todo lo que necesitábamos y más de eso. En la dimensión laboral, que incluye lo social, en la dimensión espiritual, muchísimo. Llevó al camino de la santidad a mucha gente. Monseñor Valencia Cano luchó por Buenaventura a brazo partido contra todos los escenarios de contradicción y opresión que habían, y avanzamos bastante. Bien, maestro, a usted muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa Diálogos de Ciudad y les invitamos a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.